Noticentro 1, CMI. Si el presidente Duque no acata fallo de la Corte, delinque, dice expresidente de Corte Constitucional. No acatar a la Corte Suprema es un atentado a la Constitución, dicen dirigentes políticos. Mindefensa dice que ya pidió perdón, pero juristas y víctimas no aceptan. El presidente habla de trabajo armónico de los poderes al posesionar magistrada de la Corte Suprema. Soldado dispara en patrullaje y mata a una mujer en Miranda, Cauca. Nuevo enfrentamiento de presidencia y alcaldesa. Bajan contagios, suben muertes por pandemia. Médicos demandan del gobierno cumplimiento de promesas. Nuevo día sin IVA en el último bimestre del año, anuncia el gobierno. Avianca reactiva el lunes vuelos internacionales. China arremete contra Estados Unidos. Basta de mentiras, dice ante Naciones Unidas. Nueva noche de protestas en Estados Unidos por fallo que absolvió a policías asesinos de mujer negra. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Por primera vez, una comunidad indígena es autorizada para cultivar marihuana con fines medicinales. 2. La ex canciller y ex candidata presidencial Noemí Sanín llega a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá por designación directa del presidente Iván Duque. 3. Otra victoria del senador Iván Cepeda contra funcionarios del gobierno o cercanos al presidente. Y tengo ñapa. Revuelo en el Consejo por una millonaria solicitud de la alcaldesa para hacer un monumento al M-19. 1, 2, 3 y mi ñapa escandalosa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Atención que el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, le dijo esta noche a Noticentro 1 CMI que el presidente de la República, Iván Duque, podría incurrir en el delito de desacato si desconoce el fallo de la Corte Suprema en relación con la protesta social. Henao habló en Pregunta Yamid. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde le ordena al presidente, a varios de sus ministros y a la Policía Nacional abstenerse de incurrir en conductas que socaven o deslegitimen y debiliten el derecho a la protesta, debe ser acatado por el presidente, porque de lo contrario incurriría en un delito, afirma el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao. Podría incurrir en un delito que es precisamente el desacato a sentencias judiciales. Y frente a eso se desataría el trámite constitucional que hay para el fuero especial que tiene el presidente de la República. Dice el exmagistrado y rector de la Universidad Externado de Colombia que en un Estado de Derecho los fallos se deben y se tienen que acatar. Que las tiene que cumplir. Y así de sencillo. Las órdenes y las sentencias judiciales tienen que ser acatadas por las autoridades públicas y por los particulares. No hacerlo significa romper el Estado de Derecho. Así de sencillo. El acatamiento o no del fallo está entonces en manos del Ejecutivo. Dirigentes políticos también se pronunciaron sobre esta controversia. Aseguran que si el presidente Duque desacata el fallo de tutela, estaría atentando contra la Constitución. Los partidos de oposición e independientes mostraron su rechazo a la decisión del jefe de Estado Iván Duque de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo calificaron como un atentado a la Constitución. Los fallos de nuestras cortes son para respetarlos. Es un atentado a las ramas del poder público no hacerlo. Si desde la institucionalidad y si desde el Estado no se respetan los fallos de las cortes de la rama judicial, ¿qué podemos esperar nosotros entonces que los ciudadanos hagan cuando se tomen decisiones por parte de esta rama? Al presidente Iván Duque y al gobierno nacional se les convirtió costumbre pisotear la constitución política, la separación de poderes y los derechos ciudadanos. Lamentable que el gobierno nacional se siga burlando del Estado Social de Derecho, una democracia muy frágil a que le queda a Colombia después de los hechos y los acontecimientos de las últimas semanas. Los dirigentes políticos aseguran que con esa decisión se agrede la división de poderes.
Es muy grave que el presidente no haya acatado la orden de la Corte Suprema de Justicia. Este es un Estado de derecho y se ha quebrantado con las actuaciones del presidente. El presidente de la República tiene que entender su rol y es el primero que tiene que dar ejemplo de cumplir las órdenes de los jueces y respetar la independencia de poderes. En Colombia vamos directo hacia el rompimiento del orden constitucional. Una rama ejecutiva que elude el cumplimiento de las sentencias de la rama judicial es el camino directo hacia una dictadura. Los congresistas pidieron al primer mandatario rectificar su decisión. Como respuesta a la sentencia de la Corte Suprema sobre el exceso de la fuerza pública durante las manifestaciones, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que ya pidió perdón por cualquier violación de la ley por parte de la policía. Una de las órdenes de la Corte Suprema al fallar una tutela sobre los excesos de la fuerza pública durante las protestas le exigía al gobierno presentar una disculpa sobre la actuación del SMAT en las manifestaciones del paro nacional de 2019. Como respuesta a la orden de la Corte, el ministro Carlos Holmes Trujillo dijo que en nombre de la fuerza pública él ya había pedido perdón desde el 11 de septiembre. El ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón. La Corte tendrá que evaluar si con la respuesta del ministro se acata el fallo, dado que dicha manifestación fue hecha por Trujillo una semana antes de que se profiriera la sentencia del Alto Tribunal. Esto fue lo que dijo el ministro en su momento, tras la jornada de protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez. La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Carlos Holmes Trujillo indicó que dicha expresión de perdón emitida el 11 de septiembre hace referencia a cualquier acto de posible exceso de la fuerza pública. El exministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con su comunicado de esta tarde respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo está desacatando. La orden al ministro de Defensa para que presentara disculpas por los excesos cometidos por el SMAT de la policía durante las protestas de noviembre del año pasado figura entre las varias órdenes impartidas por la Corte en la tutela que amparó el derecho a la protesta. El ministro esta tarde reiteró que ya el 11 de septiembre había pedido perdón a nombre de la policía por cualquier violación a la ley. Para el exministro de Justicia, Yesid Reyes, la orden de la Corte fue desacatada en tanto el ministro hizo una solicitud de perdón genérica, impersonal e intemporal, cuando la orden de la Corte se refiere a unos hechos concretos. El incumplimiento de una orden de tutela da lugar a la iniciación de un incidente de desacato que puede terminar con la imposición de sanciones que consisten fundamentalmente en arrestos y multas. Por el contrario, el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, considera que lo manifestado por el ministro constituye un acatamiento a la orden de la Corte. En estas condiciones queda cumplida la orden de la sentencia y no ha habido ningún desacato. La Corte también ordenó que antes de 48 horas, Presidencia, Mindefensa y la Policía publiquen el fallo en su página web y sus redes sociales. La familia del joven Dylan Cruz, quien murió el año pasado por un disparo con escopeta calibre 12 por parte de un capitán del SMAT, no aceptó las excusas ofrecidas por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Dice que no son auténticas. Como un desacato judicial tomó la familia de Dylan Cruz, el joven que en noviembre pasado murió a manos de un oficial del SMAT. Dicen que el ministro de Defensa no se ha excusado con su familia. No aceptamos sus excusas, señor ministro. No son auténticas. No nacen del reconocimiento de la responsabilidad que se le asiste a usted como comandar a los hombres que desde la policía han violentado a las personas que protestan en Colombia. No nace del interés de cambiar las reglas y el comportamiento de una institución como la policía, envuelta en tantas agresiones y violaciones a los derechos humanos. Y reiteran que el mandato de la Corte Suprema de Justicia debe ser con nombre específico. Pretende que entendamos que sus excusas son válidas cuando en ellas no mencionan a las personas que la policía ha asesinado y no menciona las violaciones que ha cometido en la protesta social. Dentro de estas personas está Dylan, mi hermano, un joven a quien sus hombres le arrebataron la vida, causándonos el mayor de los daños que alguien podría causarnos jamás. Para la familia de Dylan Cruz, el ministro debe excusas ciertas. Y al posicionar a una nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Iván Duque, sin mencionar la controversia por el supuesto desacato o posible desacato al fallo de ese tribunal, dijo que su gobierno trabaja armónicamente con todos los poderes del Estado y que respeta junto con la fuerza pública los derechos de los ciudadanos.
Sin hacer referencia al fallo de la Corte Suprema que según algunos sectores se ha negado a acatar, el presidente Iván Duque posesionó a la señora Ginette Merchán Calderón como nueva integrante de la Sala de Descongestión Laboral de ese tribunal. Según el primer mandatario, su administración respeta la institucionalidad, preserva el trabajo armónico de los poderes y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y reiterar que nuestra labor como gobierno está en cumplir los derroteros de la Constitución y la ley para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Y que nosotros trabajamos de manera armónica con todos los poderes para cumplir con esos fundamentos. Duque afirmó que hay que diferenciar entre protestas pacíficas y actos vandálicos y observó que con lo que llamó el lenguaraz terrorista del ELN quedó en evidencia que ese grupo sí participó en los actos vandálicos contra los CAIs en Bogotá. En hechos que son materia de investigación, un militar disparó contra un vehículo en un retén en Miranda, Cauca, y provocó la muerte de una mujer que viajaba en el automotor. Testigos de la muerte de Juliana Giraldo Díaz en la vereda Guatemala, zona rural de Miranda, aseguran que en el lugar de los hechos no había señalización que indique existencia o presencia de un retén. Entonces, ¿qué son? ¿Por qué si no hay cono y no hay nada? No, que pare con orrea, man al lado. Cuando el man llega y saca el fusil del lado y y pega como 3 pepos al lado. Mire, ayúdeme por favor. Miren, ayúdenme, no tenemos nada. No tenemos nada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dentro del automotor viajaban 4 personas que iban a ayudar a desbarar otro vehículo cuando fueron parados por los militares. ¡Este es! ¡Me la mató! No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Este man me la mató. Dios mío, ayúdenme, por favor, ayúdenme. A través de un comunicado, el ejército indica que el deceso se produce por herida de arma de fuego y buscan establecer las circunstancias en que se presentó el impacto. La unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en lamentable acontecimiento con el propósito de apoyar el desarrollo de la investigación. Juliana Giraldo, de 38 años de edad, era una mujer trans que desempeñaba su oficio de estilista en Jamundí, pero había llegado a Miranda para estar junto a Francisco, su pareja sentimental. Tanto el presidente Iván Duque como el ministro de la Defensa lamentaron la muerte de Juliana Giraldo al recibir un disparo de un soldado. Miren, ayúdenme, no tenemos nada. El Ministerio de Defensa rechazó los hechos que rodearon la muerte de una mujer en el municipio de Miranda, en Cauca, luego de que un soldado le disparara en un retén. Quiero manifestar mi más profundo sentimiento de rechazo, consternación y dolor por lo ocurrido. Actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque. En el mismo sentido se pronunció el presidente Iván Duque. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento. El jefe de la cartera de defensa indicó que el soldado que disparó y los uniformados implicados en el procedimiento fueron separados del cargo. La Fiscalía inició una investigación contra el soldado que disparó a Juliana Giraldo en el departamento del Cauca. Juristas aseguran que en un retén ni policías ni militares pueden disparar. La Fiscalía inició con la recolección de pruebas para establecer si el soldado implicado en la muerte de Juliana Giraldo es procesado por homicidio. El ente acusador espera el resultado de la necropsia de medicina legal y un equipo analiza el arma del uniformado. Abogados expertos en derecho penal indicaron que las autoridades solo pueden activar estas armas en retenes en casos extremos. Debe tener material reflectivo, deben tener elementos que permitan reaccionar frente a el no obedecimiento de las señales de pare, concertinas, tablas con puntillas. El uso de las armas debe ser el último extremo. La Defensoría del Pueblo le pidió a la policía acompañamiento para la familia de Juliana Giraldo. Y en medio de una protesta de ciudadanos por esta muerte violenta de Juliana Giraldo, resultó herido un policía. Un grupo de ciudadanos protestó cerca al cantón militar Pichincha o frente al cantón militar Pichincha en el sur de Cali. Agredieron a un policía que pasó por el lugar. La moto en la que se movilizaba el policía fue incendiada. Para dispersar, dice él, a quienes lo agredían, el uniformado accionó un arma que asegura que era de fogueo.
El Estado pidió perdón por el asesinato de un profesor de la Universidad del Atlántico en hechos ocurridos en 2001. El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, reconoció su responsabilidad en el homicidio de Jorge Freiter, profesor y dirigente sindical de la Universidad del Atlántico, asesinado en agosto de 2001. En nombre del Estado colombiano, pido el más sincero perdón a sus familiares y expreso mis más sentidas condolencias por los daños causados a la vida y libertad del profesor y a la integridad de su familia. No puedo aceptar su perdón. Reconozco el gesto, pero no lo acepto. Para el año en que fue asesinado, Freiter había denunciado la presencia de células de la extrema derecha en la Universidad del Atlántico. El gobierno rechazó las declaraciones del comandante del ELN, alias Uriel, al verificar que el ELN participó de las manifestaciones y ataques a la policía que se dieron la semana pasada durante las protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez. Luego de que alias Uriel señalara que el ELN tuvo relación con los ataques a los CAI de la policía, el ministro Carlos Holmes Trujillo dijo que la fuerza pública no será intimidada por esa guerrilla. La fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal. El gobierno sostiene su tesis sobre una infiltración del ELN y las disidencias de las FARC en las protestas por la muerte de Javier Ordóñez. Reconoce la participación de las redes urbanas del ELN en los actos de violencia y vandalismo en Bogotá. Alias Uriel, uno de los jefes del Comando Occidental del ELN, divulgó un audio en redes sociales en el que admite su participación en los disturbios. Altos funcionarios del gobierno del presidente Duque increparon a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por haber cuestionado las versiones sobre la infiltración del ELN en los actos de vandalismo en la capital, tal como lo reconoció uno de los guerrilleros de esa agrupación. Funcionarios del gobierno nacional replicaron hoy con dureza a la alcaldesa Claudia López por haber afirmado que el gobierno sacó del sombrero la versión según la cual el ELN habría participado en las jornadas de vandalismo de comienzos del mes en Bogotá. María Paula Correa, jefe del gabinete del presidente Duque, le dijo en Twitter a la alcaldesa: las atribuciones al ELN de incidir en la violencia que vivió Bogotá en las noches del 9 y 10 de septiembre no se sacan de ningún sombrero. Por su parte, el secretario general de la presidencia, Diego Molano, dijo que es una realidad que la alcaldesa tiene que reconocer. El ELN y las FARC infiltraron las manifestaciones. Alcaldesa, reenfoque sus energías a trabajar con la policía, a proveer seguridad a la comunidad y a garantizar que esos vándalos sean capturados y judicializados. El gobierno nacional siempre estará dispuesto a trabajar con usted en este sentido. Por su parte, el consejero para las tecnologías, Víctor Muñoz, dijo: alcaldesa, usted cuestionó información sobre infiltración del ELN. El terrorista Uriel del ELN lo ha reconocido. Los enemigos del Estado son los vándalos y los terroristas. El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, instó al Ejecutivo para que no use desmesuradamente las atribuciones excepcionales que tiene por la prolongación de la pandemia. En su teoría, ante la prolongación indefinida de la pandemia, el gobierno, en cabeza del Ejecutivo, no debe hacer un uso desmesurado de las atribuciones de carácter excepcional, señaló el presidente de la Corte Constitucional. Ante la prolongación indefinida de la pandemia, las atribuciones de carácter excepcional de los órganos ejecutivos no pueden deformar la institucionalidad en ese uso desmesurado de la excepcionalidad. El presidente de la Corte se pronunció durante la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en la que participan de manera virtual 21 cortes y tribunales de Iberoamérica. Se debe propender por la implementación de políticas públicas en grado de garantizar unas premisas sociales mínimas de subsistencia. En total, en el estado de emergencia económica y social declarado por el coronavirus, la Corte Constitucional recibió 115 decretos legislativos para su control automático. El ex jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada reconoció ante la Justicia Especial para la Paz el reclutamiento de menores en las filas guerrilleras. El ahora congresista dijo que pide perdón a las víctimas y aseguró que no busca evadir responsabilidad sobre este delito. Luego de 3 días de diálogo, la administración de Bogotá logró un acuerdo con las comunidades que ocuparon ilegalmente un predio en la localidad Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Les prometieron albergue, arriendo y
mercados por 3 meses y la comunidad desalojó. Carpa por carpa se fue desmontando la invasión que por 3 días ocupó esta montaña en el barrio Villa Gloria, localidad de Ciudad Bolívar. Que nos iban a pagar el arriendo, nos iban a dar la alimentación y más adelante solucionarían lo de la vivienda digna. Los ocupantes, indígenas, afros, vendedores informales y víctimas de la violencia, abandonaron pacíficamente el lugar tras llegar a un acuerdo con el distrito. Y le vamos a llevar albergues del distrito. Adicionalmente, una oferta de apoyo alimentario y por el otro lado, la oferta de arrendamiento solidario para que tengan un alivio por 3 meses. Ojalá no van a quedar en palabras y en escritos y que cumplan. En medio del censo y ante el rumor de la entrega de ayudas, fueron llegando más personas. Como dice el dicho, que no riega un huevo no saca un pollo. Llamó la atención que durante el desalojo algunos trastearon en motos y hasta en carros las carpas y muebles en los que se alojaron por días. Siguen bajando los contagios diarios por COVID-19 en Colombia. 6.555 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas. Los nuevos casos reportados y detectados para este jueves fueron 6.555. La cifra de fallecidos fue de 178, de los cuales 164 decesos son de días anteriores. Las muertes se presentaron en su mayoría en Bogotá con 43 registros, Antioquia con 19 y Valle con 19. Hoy se procesaron 35.514 pruebas en los laboratorios del país. La cifra de recuperados aumentó con otros 12.684 para un total de 674.961. En Colombia se han contagiado de coronavirus 790.823 personas y han muerto 24.924 colombianos. En el mundo la cifra de contagiados ya superó los 32.380.000 casos y las muertes son más de 986.000. 1.400.000 familias en Colombia que antes de la pandemia comían 3 veces al día han reducido el consumo de alimentos según el DANE. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que una encuesta realizada por la entidad dejó al descubierto la poca preocupación que se tiene frente al coronavirus y la relajación en las medidas de protección. Indicó además que el empobrecimiento por la pandemia llevó a 350.000 familias, 350.000 hogares a reunificarse para enfrentar la crisis. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, anunció nuevas medidas para prevenir la expansión del COVID-19 en la capital. El distrito activó desde hoy la campaña DAR, detectar, aislar y reportar todo caso sospechoso de COVID-19 en Bogotá. Sabemos que usted es positivo con la sintomatología hasta tanto no se demuestre lo contrario. Tiene hoy mocos, tiene tos, tiene lagrimeo, tiene malestar general, es un COVID. Hasta que no se demuestre lo contrario, que cada caso sospechoso se debe aislar. El aislamiento será por 15 días obligatoriamente y las empresas deben apoyar a sus empleados. En el caso de la persona que esté sintomática tiene una incapacidad y se la paga la EPS y no tiene ningún lío. En el caso asintomático lo debe responder el empleador. Un nuevo pico de contagio en la capital es inminente. La Superintendencia de Salud anunció las primeras sanciones por represamiento de pruebas de COVID. Multó a los secretarios de Salud de Casanare y Putumayo por no garantizar la infraestructura necesaria en los laboratorios de salud pública para practicar las pruebas para detectar el coronavirus. Gremios médicos le pidieron hoy al gobierno que el pago del reconocimiento al personal de salud por la exposición y atención de la pandemia sea calculado en función del riesgo que cada uno de ellos ha asumido. En una carta de la Sociedad de Asociaciones Científicas enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, también le piden que se le entregue un seguro de vida a las familias del personal de salud que ha fallecido durante la pandemia. El presidente de Avianca, Anko van der Werf, anunció para este lunes la reapertura de vuelos internacionales de la compañía. La aerolínea definió las fechas para la reapertura de los vuelos internacionales tras la autorización del gobierno y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Por nuestra parte, tengan la total certeza que los protocolos de bioseguridad son los más estrictos. El inicio será el lunes 28 de septiembre con la ruta Medellín-Miami y Medellín-Nueva York. Esto permitirá que conectemos familias y negocios y que a su vez se reactive la cadena productiva de ese sector que jalona a miles de colombianos.
El 1 de octubre se reabren los vuelos de Bogotá hacia los Estados Unidos, Brasil, Ecuador y México. Posteriormente, el 15 de octubre se suman 10 rutas más para completar 16 destinos. Se tendrá a disposición de 34 aviones. San Andrés avanza en su recuperación económica tras la afectación en la que lo dejó el confinamiento. Con la llegada del vuelo de Viva Air el 1 de septiembre a la isla, han llegado hasta la fecha 1.609 turistas, con una frecuencia de 8 vuelos por semana repartidos entre las 3 aerolíneas que están volando al destino. Antes de la pandemia recibíamos entre 30 y 40 vuelos diarios. Después de la pandemia estamos recibiendo máximo 3 e incluso tenemos días en que no estamos recibiendo vuelos. Ahora la intensidad de vuelos es lenta, pero la isla espera que incremente paulatinamente y se vaya reactivando comercio y la hotelería. Nos hemos venido preparando para recibir paulatinamente el turismo. Nuestros operadores y prestadores turísticos han tomado diferentes capacitaciones en torno a las medidas de bioseguridad para brindarles a ustedes, los turistas, el mejor servicio con la mayor garantía de seguridad posible. Aunque es poca la cantidad de turistas en este momento, todo el sector está esperanzado en más llegadas y trabaja arduamente en fortalecer los protocolos. Hoy tenemos cerca de 60 establecimientos comerciales abiertos para que en conjunto puedan los turistas disfrutar de las actividades relacionadas con el destino de mar y playa y que también puedan hacer sus compras en el mismo. Para ayudar al archipiélago y sus habitantes, comienzan a llegar las donaciones de la campaña del Canal 1, Colombia Cuida a Colombia y Pro Archipiélago. La empresa Farmalisto nos ha entregado 6 cajas llenas de elementos quirúrgicos y hospitalarios de primera necesidad que hoy mismo serán desplazados hasta San Andrés para que sean recibidos por el hospital y sean puestos a servicio de todos los pacientes que lo necesiten. De igual manera, la empresa La Rue nos regaló 7.000 tapabocas lavables para repartir en todas las personas de las islas. Continuamos con la campaña Juntos Apoyamos el Archipiélago, la frontera más grande en el Caribe colombiano. El presidente Iván Duque reveló que entre noviembre y diciembre se realizará el tercer día sin IVA de este año. Al participar hoy en un foro económico convocado por la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo, el presidente Iván Duque anunció que habrá un tercer día sin IVA antes de que termine este año. Hemos adelantado 2 días sin IVA y esperamos hacer un último día sin IVA en el último bimestre del año, para que las familias puedan también conectarse, comprar sus productos, sus regalos de Navidad y también darle un impulso adicional a la economía. El presidente recalcó que, por supuesto, ese tercer día sin IVA tendrá un gran impulso para darle prioridad al comercio electrónico. El sector financiero reportó una caída en sus utilidades durante la pandemia. Según la Superintendencia Financiera, mientras en julio del 2019 las utilidades del sector alcanzaron la cifra de 58,6 billones de pesos, en julio de este año, en plena pandemia, apenas fueron de 8,5 billones de pesos. La disminución de las ganancias fue de 85%. El gremio financiero dice que el sistema está solvente. La solidez del sistema financiero se mantiene. El indicador de solvencia está por encima del 14%, lo cual es bastante superior al nivel mínimo regulatorio del 9%. En julio las mayores utilidades las reportaron los bancos de Bogotá, Bancolombia y Davivienda. El Banco de Bogotá logró una histórica operación. Colocó exitosamente la primera emisión de los llamados bonos verdes por un monto de 300.000 millones de pesos. La demanda por los papeles alcanzó el billón de pesos. A través de este comunicado se informó que con bonos verdes del Banco de Bogotá se financiarán proyectos para energías renovables, transporte e infraestructura sostenible y tratamiento de aguas. El proyecto busca estimular un uso adecuado de la tierra, el manejo de residuos y construcción verde. Los proyectos a financiar tienen vocación de cuidado del medio ambiente para la mitigación del cambio climático. El monto de colocación de los llamados bonos verdes asciende a 300.000 millones de pesos. El presidente Iván Duque dijo hoy que por la crisis económica y social derivada de la pandemia, Colombia y la mayoría de los países tendrán un gran aumento del gasto público y del déficit fiscal, pero agregó que su gobierno tomará decisiones responsables.
El presidente Iván Duque, hablando ante un foro económico citado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, pidió a los organismos multilaterales y a las calificadoras de riesgos que no miren a los países afectados por la pandemia con el mismo prisma como los miraban antes de la emergencia sanitaria, porque la recuperación ahora va a ser costosa. Y esa recuperación en forma de V necesita que este año tengamos una expansión del gasto público para atender a la población más vulnerable y que también hagamos una orientación del gasto para proteger tejido empresarial. Duque festejó el comportamiento de los mercados de capitales que en su concepto han entendido que la emergencia sanitaria es transitoria y debemos apostarle al futuro. Elegir pastas Doria con Nutrivit y jugar con tus hijos te nutre. Para Doria, la vida se nutre con lo que haces todos los días. Doria, lo que amas te nutre. ¡Chao, bambino! La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció la construcción de un puente militar para habilitar el paso entre Florencia y Neiva, afectado por un derrumbe. Durante la visita, la vicepresidenta anunció inversiones por 836.000 millones de pesos para obras viales en los departamentos de Caquetá y Huila. El viceministro de Conectividad, Iván Mantilla, lanzó el proyecto de centros digitales, cuyo propósito es llevar conectividad a las regiones apartadas del país. Durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, el viceministro destacó que el proyecto tendrá recursos por 2,1 billones de pesos. La adjudicación será en noviembre. Parece imposible, pero las cámaras incorporadas a los teléfonos celulares han alcanzado tal grado de sofisticación que incluso pueden utilizarse en la producción de películas de cine. Parece imposible, pero ya las cámaras incorporadas a los teléfonos celulares han alcanzado tal grado de sofisticación que incluso pueden utilizarse en cine. Las cámaras de los teléfonos celulares son la herramienta que quizás más ha mejorado en los últimos 10 años, en opinión de expertos. Y eso es porque además de las evoluciones físicas y de las innovaciones físicas, ha habido avances en software, sobre todo en inteligencia artificial. Tal ha sido la evolución en las cámaras en los smartphones, que incluso hay casos en las que se han utilizado para la producción de películas. ¿Se puede hacer cine con un teléfono inteligente? Sí, de hecho se ha hecho. Los expertos explican que se trata de una tecnología que dejó de ser exclusiva para los equipos de gama alta. La buena noticia es que tampoco es ya algo exclusivo de la gama alta. Cada vez con mayor frecuencia vemos que los teléfonos de gama media incorporan inteligencia artificial en sus cámaras. Directores de cine reconocidos mundialmente como Sean Barker o Steven Soderbergh ya han rodado producciones cuyas imágenes en su mayoría fueron grabadas con smartphones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.180 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 5,06% a 10.180 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó con una pérdida de 3,23% a 4.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.873 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.530 pesos y la venden en 3.570 pesos. Un euro cuesta 4.466 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 11 centavos. El azúcar se transó en 12,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 19 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $41 con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.950 pesos. China perdió la paciencia con Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y acusó a Washington de propagar el virus de la desinformación, después de que el gigante asiático volvió a ser señalado de ser el responsable de la propagación del COVID-19.
Un duro choque protagonizaron los embajadores de Estados Unidos y China ante la ONU después de que la diplomática Kelly Craft le atribuyó nuevamente a Pekín la responsabilidad por la pandemia del coronavirus, algo que provocó la indignación del representante chino. I must say, enough is enough. You have created enough troubles for the world already. The US should understand that blaming others will not solve its own problems. What the US needs to do is to stop the political manipulation, stop labeling or politicizing the virus. China aseguró que antes de señalar con el dedo a los otros, Washington debe responder cuál es la causa de los 7 millones de casos y más de 200.000 muertes por COVID-19 en Estados Unidos, en lugar de estar propagando el virus de la desinformación. 2 policías resultaron heridos durante las protestas en Estados Unidos en las que se exige justicia por la muerte a manos de la fuerza pública de la enfermera afro Breonna Taylor. La indignación y la angustia se sienten todavía en las calles de Estados Unidos, donde estallaron protestas desde Louisville hasta Nueva York, después de conocido el fallo donde ninguno de los 3 oficiales involucrados en la muerte de Breonna Taylor fue acusado de su asesinato. Solo uno de los policías fue acusado de cargos de peligro sin sentido en primer grado, pero no responsabilizado por la muerte de la joven, por lo que el gobernador de Kentucky pidió al fiscal general publicar la evidencia que llevó al jurado a llegar a esta conclusión. En las últimas horas, los activistas de los derechos civiles calificaron la decisión como un error judicial y marcharon durante horas pacíficamente hasta que se produjeron enfrentamientos esporádicos con la policía y se escucharon varios disparos donde 2 policías fueron heridos de bala. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se compromete con una transferencia pacífica del poder en caso de perder las elecciones del 3 de noviembre frente a su rival demócrata Joe Biden. Will you commit here today for a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. El mandatario incluso aseguró que no habrá una transición pacífica, sino una continuación de su gobierno, aunque puso en duda nuevamente la honestidad del proceso electoral. We want to make sure the election is honest, and I'm not sure that it can be. I don't know that it can be with this whole situation. Sin embargo, a unas semanas de los comicios, Trump fue abucheado a las afueras de la Corte Suprema mientras rendía homenaje a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, donde decenas de personas gritaron "voten para sacarlo". La Unión Europea pidió a los países del bloque reforzar las restricciones ante la segunda ola del COVID-19 en el viejo continente, advirtiendo que toda Europa enfrenta una preocupante situación ante el recrudecimiento de los rebrotes de coronavirus en varias naciones del viejo continente. La Unión Europea encendió las alarmas al asegurar que los países tienen una última oportunidad para actuar y reforzar sus medidas restrictivas que eviten una crisis, pero sin llegar a reimponer un nuevo confinamiento total. El bloque comunitario exigió acciones inmediatas y específicas para atacar este preocupante aumento de los casos positivos en toda Europa, como España, donde en la Comunidad de Madrid el ejército y la policía fueron desplegados para ayudar a frenar el avance de la pandemia. Reino Unido vive un escándalo por cuenta de la novia del primer ministro Boris Johnson. Mientras los casos de coronavirus siguen aumentando en el Reino Unido con más de 416.000 y casi 42.000 muertes, y en los mismos días en el que el primer ministro británico Boris Johnson anunció nuevas restricciones, su novia disfruta de unas exclusivas vacaciones en un resort italiano del lago de Como. Carrie Simons fue fotografiada por el diario Mail Online cuando paseaba junto con su hijo Wilfred y otras 3 amigas en una lancha rápida, viaje que puede costar hasta $400 la hora. La prometida de Johnson se alojó en el Gran Hotel Tremezzo, donde una estancia de 2 días puede costar más de $8.000. En el aeropuerto de Helsinki, las autoridades finlandesas están utilizando perros para detectar el COVID-19. Hay 4 que están entrenados. Huelen una toalla previamente pasada por el cuello de los pasajeros y en menos de 10 segundos indican si la persona tiene el virus o no. La pandemia del coronavirus hará retroceder el ingreso por habitante en América Latina hasta niveles de 2009, según los cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
No es bueno el panorama económico latinoamericano, en donde los avances de toda una década están en riesgo gracias a la debacle económica desatada por el COVID-19. La pandemia hará regresar la renta por habitante en la región hasta niveles de 2009, según las previsiones de la OCDE, que ya calcula una pérdida de 8,5 millones de empleos. Mientras el PIB latinoamericano se contraerá más de un 9% en 2020 y la pobreza aumentará en hasta 4,4 puntos porcentuales. La OCDE instó que en estos tiempos de pandemia es vital cerrar la brecha digital para asegurar el futuro económico regional.